Hola, soy Charol Oriente, directora de Grupo Corsa. La publicidad en la radio es una publicidad que genera ante todo confianza. Es una publicidad que se identifica, la de la radio, con determinados programas, que se identifica también con los locutores. ¡Ay, los locutores! ¿Qué sería la publicidad sin ellos? Tanto cuando participan directamente en ella como sencillamente cuando conducen esos programas que tanto prestigio tienen y que paralelamente están prestigiando la publicidad que se emite en ellos. En Grupo Corsa, vamos, lo sabemos, pero muy bien. Hace ya 30 años, nada menos, que decidimos publicitar nuestro histórico ya filtro Fontanilla. Fue una publicidad, primero en Cataluña, luego a nivel nacional, que nos generó nada más y nada menos que más de 1 millón de unidades vendidas. La publicidad en la radio de Osmotic es lo que ha llevado a Osmotic a ser el número 1, no solamente por las ventas, sino también por el reconocimiento de marca. Estamos en diferentes medios de comunicación, pero para nosotros la radio es el medio sin discusión que te permite llegar a miles y miles y miles de personas a la vez. Además, hay algo muy importante, que te permite llegar a aquellas personas que a ti te interesan exactamente para tu producto, o sea, focalizar las campañas en aquellos segmentos de la población que más convengan a aquel producto o servicio que tú estás vendiendo en este momento. ¿Por qué? Porque las emisoras, todas ellas, tienen una serie, una batería de programas que está dirigido a diferentes targets. Por lo tanto, eso te facilita enormemente la comunicación. Yo recomiendo la radio como medio de publicidad para las empresas, tanto tengas un producto o un servicio para ofrecer. Lo único que hace falta es eso, que tengas un buen producto, que tengas muchísima seriedad y, desde luego, contar con aquellos profesionales que te van a aconsejar cuál es la mejor forma para difundirlo. En Grupo Corsa solo podemos decir a la radio en Cataluña: gracias, seguimos contigo.